El día de hoy vamos a darle continuidad a un mensaje que estamos hablando. Ahora, qué rico hubiera sido que usted se hubiera podido conectar o hubiera escuchado el audio de ahora 8 días sobre manejo de emociones y el tema específico es ¿soy independiente? La pregunta que hoy le damos continuidad a eso. Manejo de emociones. Ahora, seamos sinceros que la gran mayoría de gente tiene un caos absoluto con sus emociones. Es más, hay veces hay picos de emociones, o más o menos parece, no sé cómo se llama ese medidor en los hospitales o en cuidados intensivos, ¡pip! Emoción sube, emoción baja, emoción sube, ¡pip! ¡Pip! Hay unos que es así, ¡pip! 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 Estoy bravo, ¡pip! Estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, y eso es, ¡pip! Sí, no sé si a usted le pasa, ¿sí? A mí en algunas cosas me pasan, no en todas. No piense que yo porque de pronto predico o conozco sobre este tema de manejo de emociones las controlo todas. No, uno también tiene sus digámoslo, luchas respecto a generar un continuo dominio o un manejo de las emociones. Recuerde que el mundo tiene esta parte y la conoce como inteligencia emocional y hay personas reconocidas sobre este tema, es decir, que le pueden estar hablando sobre algo, le cambian el tema de manera abrupta, de manera violenta y ellos han aprendido a controlar sus emociones a tal punto de que no se dejan desequilibrar y eso es lo que realmente debemos como cristianos aprender a hacer, controlar y dominar nuestras emociones. ¿Sí? Permitir que las emociones que dentro del diseño original de Dios funcionan correctamente y lo hacen bien, simplemente se desborden, pero las emociones que ha dañado y ha doblegado el diablo, esas son las que debemos aprender a controlar. Ahora permítame hacerle solo un resumen ahí como muy general, porque yo me imagino que usted fue muy acucioso y los que no se escucharon el mensaje lo escucharon durante la semana, entonces está conectado verdaderamente, se comió el manjar de alimento que dimos ahora 8 días. ¿Listo? Entonces, manejo de emociones. ¿Sí? Entonces recuerde que las emociones fueron diseñadas por Dios. Y si fueron diseñadas por Dios, las emociones son buenas, son agradables y son perfectas. Es voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Las emociones no son independientes, no simplemente se producen de la nada, no, hay algo que las genera, hay algo que las motiva, hay algo que las ocasiona y ahí es donde está el asunto particular y donde debemos trabajar y eso lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza, porque realmente no hay nadie independiente y me acuerdo que le leí el significado de independiente, independiente de acuerdo al diccionario significa que no guarda relación de dependencia con otra cosa, ¿sí? Entonces, nosotros no somos independientes respecto a nuestras emociones, ni siquiera lo somos de nosotros mismos, nosotros somos el resultado de la influencia de alguien más. Y yo le podría hacer la pregunta, ¿cuántas malas decisiones tomó porque alguien más lo motivó o lo llevó a que tomara esas malas decisiones que en el momento parecieron buenas? ¿Sí? Me hace acordar hace mucho tiempo, y esto lo hablo cuando hablo los cursos de finanzas, ¿sí? Cuando salió, me acuerdo ese rollazo de DMG, que la gente allá estaba perpleja por pensar que iba a obtener mucho dinero, mucha plata, y entonces fueron influenciados y muchos perdieron montones y montones de plata, ¿sí? Y hoy en día todavía se rasca la cabeza, ya hay cosas, no me metí en eso, en ese rollo, pero muchas malas decisiones financieras las tomé por el hecho de seguir la incidencia o la influencia de otras personas. ¿Sí? Y eso le ocurre a uno en todas las áreas de la vida, ¿sí? Y esas decisiones condicionan nuestro futuro. Todo lo que nos hicieron anteriormente, ¿sí? Toda la influencia que nos hicieron anteriormente, eso nos lleva a decir, en mi caso, Giovanni, yo estoy viviendo el resultado de esas influencias. Ahora, dígame usted si le ocurre o puede decir lo mismo, ¿ok? Y seguramente lo más fácil es así, ¿sí? Es más, a muchas personas se les ha estado influenciando de manera positiva y de manera eficiente con respecto al manejo de las finanzas, ¿sí? Ejemplo, en el caso que nos ha dicho la palabra, no deudas, pero el sistema babilónico del mundo
nos vino y nos sembró una cantidad de cosas como el rollo de las tarjetas de crédito, y hoy en día la gente piensa que no puede vivir sin tarjetas de crédito. Sí, usted puede vivir sin deudas, entonces hágalo. Es más, para esta pandemia o para esta pendejada o esta bobada que está generando hoy en día, sí, esta paranoia del coronavirus, ¿sí? Entonces, previamente hemos estado hablando sobre el manejo financiero, donde se le dijo a usted, oiga, usted tiene que tener un ahorro o un fondo de emergencia, y la gente no lo hizo, se influenció positivamente, pero sí seguramente, y espero que de los que me están escuchando acá, de la cantidad de personas, no se le ha ocurrido salir con el famoso día sin IVA y pasar la tarjeta de crédito solo por tener un vejestorio de televisor grande, ¿sí? Solo para cumplir su ego, ¿sí? Entonces, mucha gente se mete en unos rollos, en unos problemas, simplemente por la influencia, y eso se tiene que aprender a romper. Usted tiene que estar libre de deudas, y por eso le hago énfasis acá, y usted debería estar haciendo estudio al respecto de lo que tenemos nosotros en todos nuestros materiales, para que usted aprenda cómo ser libre financieramente. Es más, muchos ya deberían estar tomando la decisión de casarse, que viven en unión libre. ¿Usted quiere que le acuerde que la unión libre frente a Dios no es nada? Es más, los que vimos familia, sabemos que el mismo Jesús habló con respecto a la unión libre, que no es nada frente a Él. Y la gente, no, yo soy casado. No, usted se ha rejuntado delante de Dios, no es nada, eso no existe, no existe. Ya debería estar pensando en poner su vida en orden frente a Dios. Porque a veces nos gusta solo lo que Dios danos, y qué pasa con tu respuesta a lo que Dios demanda de ti como hijo. Haz lo que debes hacer y haz lo correcto de acuerdo a la palabra. Entonces, tenemos que ir ajustando nuestra vida a la manera que Dios influencia nuestra existencia. Y esto ya, como le dije la vez anterior, ya hemos hablado, duramos como 4 domingos hablando de qué nos ha dado Dios, qué te ha dado Dios. Y cuando tú aceptas que Dios te ha bendecido, Dios te ha coronado de favores, te ha hecho su hijo, tú debes responder a esa influencia. Y esa influencia pues nos va a llevar a victoria. Entonces muchos ya deberían estar pensando que todavía están allá como arrejuntados allá, y el mundo los llama, que eso está bien. No, hermano, eso está mal, eso es pecado. Usted tiene que hacer las cosas bien, tiene que hacer las cosas adecuadamente. Así que bajo ese orden de ideas vamos a ajustar nuestra vida, ¿sí? Y vamos a aprender a controlar las emociones a la medida que permitamos entendernos que Dios es nuestra mejor y más eficiente, perfecta y eterna influencia. ¿Lo crees de esa manera? Si no lo crees, creo que estás en el lugar equivocado aquí escuchando. Dios influencia tu vida de manera eficiente, positiva. Entonces, si algunos de por allá se están rascando la cabeza, pues está bien, porque esto te tiene que estar sacudiendo tu vida y tu existencia. Recuerda que todo lo que genera algo contrario a emociones negativas o emociones contrarias, esto lo genera, básicamente es el diablo, el Satanás, el padre de mentira. O sea, las obras de las tinieblas quieren que lo diseñado por Dios sea pervertido, sea dañado y sea contrario a lo que Dios establece, porque de esa manera el diablo o las obras de las tinieblas tienen dominio, tienen control sobre tu vida. Le coloco el ejemplo: Dios te dice el hombre y la mujer, hombre y mujer, no cualquier otra vaina rara. Hombre y mujer se deben casar, deben estar bajo una unión marital legalmente constituida ante Dios y ante los hombres. Y entonces el diablo le dice, no, lo importante es que se amen. No, lo importante es lo que dice Dios. Por eso el diablo, ¿sí ve cómo busca pervertir? En el tema del manejo del dinero es ahorre, Dios te dice ahorre, Dios te dice siembre, y después de que siembra viene la cosecha, pero el diablo le monta el sistema babilónico y le dice utilice la tarjeta de crédito, es decir, disfrute ahora y pague después. No, Dios te dice que el sistema correcto es ahorre, siembre y después coseche. Si usted quiere un televisor de 500,000 pulgadas, ahorre para el televisor y después de unos cuantos años se lo compra, pero sin deudas.
Entonces sí ve como el diablo comienza a pervertir todo el diseño de Dios y cuando pervierte ese diseño de Dios, te tiene controlado bajo un nuevo sistema y es ese sistema satánico que realmente lo único que hace es tener esclavo a la gente. ¿Ok? Y la otra parte que vimos, recordemos que para poder entender el tema del manejo de emociones debemos saber cómo fue que se perdieron y detrás de qué fue Satanás para pervertir ese diseño original de Dios. Y por eso nos remitimos allá a Adán y a Eva, cuando ellos fueron establecidos allá en el jardín de Edén, en el jardín de la adoración. Y allí, estando establecidos en el jardín del Edén, sabemos que el diablo vino y engañó a Eva, ¿sí? La cogió y la confundió, la enroscó, que es lo que exactamente hace hoy en día el diablo, y es embaucar a la gente, embaucar a las personas para decirle, eso que estás haciendo está correcto. No importa, es que Dios es como legalista, ese pastor es como legalista, como así que él te va a mandar a casar, ¿qué le pasa? No se meta en tus asuntos personales que tú verás cómo llevas tu vida, no, hermano. O sea, la vida como la lleve usted es problema suyo, pero los resultados frente a Dios solo los determina la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer usted? Y el sistema de recompensas eternas no está bajo lo que usted opine, sino lo que Dios estableció para su vida. ¿Estamos? Y si de pronto no le agrada mucho, pues lo siento, tiene que ajustar su vida a la palabra. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó con Adán y Eva espiritualmente en la caída? Entonces recordemos que ellos murieron espiritualmente. Ahí al morir espiritualmente, ¿sí? Allí fueron separados de Dios. Hubo muerte espiritual, pero no muerte física. La muerte física vino después, ¿sí? Y recordemos allá la palabra, ya nos dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto vas a poder comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Listo? ¿A qué le dijo Dios? No coma de ese árbol del huerto, no lo coma. ¿Y qué hizo este cabezón? Comió. ¿Qué hizo Eva y Adán y Eva? Comieron. O sea, hicieron lo contrario a lo que Dios había establecido. No es exactamente lo mismo. O sea, que cuando usted hace lo contrario a lo que dice la palabra, ¿a quién le está obedeciendo? O sea, esto es algo lógico. Si usted no le obedece a Dios, ¿a quién le está obedeciendo? No, pues a mí, no, al diablo. ¿Quién le dijo que comiera del fruto? La serpiente, el diablo, el Satanás, el coco, llámelo como quiera. Ahora, ¿qué le dijo Dios? No coma. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. ¿Quién le había dicho que comiera? El diablo. Es decir, ¿a quién estaban sometiendo su voluntad? ¿A Dios o al diablo? Obviamente al diablo. Ahora, cuando usted hace lo contrario a la palabra, ¿a quién obedece? Al diablo. Pero cuando hace lo que Dios le estableció, ¿a quién obedece? A Dios. Entonces, ¿dónde van a estar las emociones plenamente establecidas? Cuando usted obedece la palabra de Dios. Y ahora, eso no se trata de que usted diga religioso, allá, aleluya, no. Usted simplemente debería hacer lo que es correcto hacer. Es más, mucha gente sin Dios hace lo que es correcto. Hace lo que es correcto. Y muchos cristianos, conociendo la palabra, no lo hacen. Porque yo conozco muchos incrédulos que sé que son incrédulos, ¿sí? Y aún así, digamos, en la parte matrimonial se casan. Es más, muchos de esos en su parte financiera tienen ahorros, fondos de emergencias. Y el cristiano que tiene la palabra incorruptible de Dios, la verdad de Dios, no lo hace. Y muchos se quedan allá en el Salmo 73. ¿Listo? Ahora, yo espero que esté allí conectado conmigo. ¿Listo? Bendito sea el Señor. Y lo último, que me acuerdo que ahora 8 días, nos quedamos sin audio y quedé allá como medio cine mudo, ¿sí? Fue el hecho de que usted tiene que reconocer que usted es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que fue afectado fue su espíritu. Fue su espíritu. Ahora hasta tenía muerte espiritual, estaban separados de Dios. En su alma, el diablo buscó atacar su mente, sus emociones y su voluntad.
mente, emociones y su voluntad. En la mente generó la pérdida del conocimiento de Dios. En sus emociones comenzaron a surgir las emociones en el sentido negativo. O sea, en el jardín de Edén, cuando estaba Adán y Eva, antes de la caída, las emociones estaban surgiendo en su manera natural. Entonces, digámoslo desde el punto de vista positivo. Pero ante la caída se presentaron, ¿sí?, las emociones dentro de un sentido negativo, es decir, comenzaron a dañar y afectar al hombre. Y hubo la afectación en la voluntad. Ahora, todo esto está dentro del alma, ¿sí? Ahora tenía que tomar muchas decisiones, demasiadas decisiones. Antes simplemente obedecía a Dios, porque Dios, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Estamos? Ahora, en su cuerpo, ¿qué sucedió? Pues más o menos 936 años que duró don Adán, ahí murió físicamente. Y a usted y yo, a causa de eso, pues si antes no viene Cristo, pues este cuerpito que tenemos y cuidamos va a morir, va a desfallecer, ¿sí? Ahora, dentro de ese proceso se dañó la aceptación, ¿sí? Es decir, ahora comenzaron ellos a ser rechazados, porque Dios tuvo que protegerlos a ellos, y entonces, como ya estaban muertos, separados de esa comunión con Dios, Dios tuvo que generar un rechazo hacia ellos, porque, ahora, no de parte de Dios, ellos mismos ocasionaron el rechazo. Cuando el hombre peca, no es que haya un problema con Dios, el problema es del hombre hacia Dios. Entonces se genera un rechazo, y por eso es que el hombre siempre busca sentir, ¿sí?, que pertenece a alguien, busca la aceptación de las personas. Y entonces, si quiere mirarlo desde un punto de vista particular, entonces, ¿por qué viste usted de la manera que viste? ¿Por qué habla de la manera que habla? ¿No se ha dado cuenta que siempre la persona busca encajar dentro de una rosca o dentro de un grupo, dentro de alguien, dentro de un esquema? Yo no sé si a usted le pasa, pero no sé si también cuando usted está trabajando busca ser como el más popular. O oiga, inclúyame, oiga, yo también existo. Por eso, este ejemplo, tenemos esa cantidad de gente en redes sociales que, sin ánimo de ofender y no se sienta mal, pero ¿por qué publica usted las fotos en redes sociales? Yo veo gente que comienza, bueno, ya hoy en día no lo hacen tanto, comienzan así, con picos estirados. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Mujeres, ¿ustedes por qué lo hacen? ¿Estamos? En este tiempo sí que se está viendo esto. Hombres haciendo por ahí ejercicio, qué sé yo, un poco de vainas que también hacen los hombres, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué publica usted tanto en Facebook? Bueno, se lo va a decir de otra manera. Cuando a usted le muestran una fotografía, que sabe que está usted, ¿a quién busca usted en la foto? ¿A quién busca? A usted. ¿Por qué se busca usted en la foto? Porque está demostrando que está buscando aceptación. Es decir, que usted tiene demasiado amor por sí mismo. ¿Estamos? Usted busca. Dentro de esa naturaleza que fue caída, pero que en el caso de que ya nosotros recibimos a Cristo Jesús, fuimos restaurados, fuimos restablecidos, injertados nuevamente en el olivo, ¿sí? Nuestra parte de aceptación ya no debe estar en mi propia persona, sino mi verdadera aceptación, ¿dónde está? En Cristo. Nosotros fuimos aceptos, ¿cómo? No, esa parte, ya nosotros fuimos nuevamente injertados en el olivo, en Jesucristo, ¿sí? En el sistema de Dios por medio de Cristo. Ahorita nosotros somos aceptados en Cristo. Por eso mi aceptación ante la gente no la debe determinar lo que yo pueda hacer por la gente, ni lo que la gente pueda hacer por mí, sino en Jesucristo. Eso es lo que sucede. Y así comienza una restauración de mi aceptación. Por eso, entre más yo conozca de Cristo, más aceptado soy en el Padre. Ahora, de mi parte con el Padre, porque el Padre, en el momento en que yo recibí a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, el Padre nuevamente me aceptó, me pude volver a acercar. Por eso ya ahora soy un espíritu con vida eterna.
Ahora, qué bueno sería que todos hubieran escuchado ese montón de predicaciones ahí para atrás. Sería interesante. Ahora, ¿qué también se dañó en este proceso de la caída? Se dañó la inocencia. Es decir, que ahora se estaba en vergüenza y en culpabilidad. ¿Sí? Se busca sentir ese valor propio, ¿sí? Empezando el problema de que la gente busca merecer. Sí, no, es que yo ya me merezco esto, yo ya me merezco, es que yo ya voy a la iglesia y por eso me merezco que Dios me bendiga. No, tú no te mereces nada. De acuerdo a la palabra, lo único que mereces es el castigo eterno, pero a causa de Cristo, ¿ahora qué mereces? Todo, todo. O sea, si tú mereces algo, si en algo te tienes que gloriar, si algo tienes que merecer, es lo que te puede dar Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Ahora se dañó el dominio, el dominio. Ese dominio fue reemplazado por la debilidad, por la impotencia, la falta de ayuda. Y es por eso que el hombre ahora busca establecer esa autocontrol, esa capacidad propia, esa fuerza. ¿Sí? O sea, por esfuerzo propio. Uy, entonces vemos a la gente, y es que yo sí oro. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo vivía en ese sistema, y entonces comenzaba la gente, y esto ocurre mucho entre los pastores. Sí, es bien interesante ahí para que conozca el asunto. Entonces hay pastores que, ¿cuánto ora usted? No, yo oro 2 horas. Y de pronto el que no tuvo tiempo, uy, yo oré 1 hora. Entonces le dice el otro, yo que oré 2, soy más espiritual que tú. Yo que tengo más gente que tú en la congregación, soy más espiritual que tú. Mire, lo que se está demostrando es la naturaleza caída. Oiga, yo le hago la otra pregunta. ¿Cuántas veces has menospreciado a personas que hasta ahorita están empezando el evangelio frente a ti que llevas mucho tiempo? ¿Cuántas veces? Lo que estás mostrando es tu debilidad, tu impotencia. Y por eso lo quieres suplantar con autocontrol o con capacidad propia. Eso está afectando tus emociones. Mira el daño tan impresionante que hizo las obras de las tinieblas. Fue impresionante lo que hizo. Ahora quiero que vaya conmigo a la escritura. Ya le he mencionado varias, pero vamos ahorita sí a la escritura. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, 8. Nos dice la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Ok? Ahorita sí vamos a hablar de pecado, pero no bajo el sistema que lo acostumbra a hacer la gente, sino bajo el hablar de pecado, bajo el sistema de la palabra de Dios, bajo el evangelio de la gracia de Jesucristo. Ahora, es claro que usted debe comprender o tener entendimiento de la caída y entender o tener una comprensión del nuevo pacto y a Cristo como solución del Padre para arreglar lo que el hombre hizo. ¿Me hago entender? Vuelvo y le digo. Usted tiene, para poder entender el pecado, debe saber qué ocurrió en la caída. ¿Sí? Debe entender el nuevo pacto, que está en el nuevo pacto y no en el antiguo pacto. Y debe comprender, entender que Cristo es la solución del Padre para arreglar lo que el hombre hizo en la caída. Ahí me gustaría, uno hay veces le hace falta verle la cara a la gente para saber si lo está entendiendo, pero como no me lo estoy viendo, ¿sí? Pero usted debe saber eso. Para usted entender el pecado, lo digo por tercera vez, usted debe tener entendimiento, conocer cómo fue la caída. Debe comprender y entender que usted está en un nuevo pacto. Que Cristo Jesús es la solución del Padre, es la solución del Padre, no de nadie más. Es la solución del Padre para arreglar lo que el hombre hizo. Ahora, todo comportamiento que implique pecado, escúcheme bien, no se me pierda el que está escuchando ahí, que esto es importante. Todo comportamiento que implique pecado
y estoy hablando de creyentes, básicamente es un intento equivocado, desviado del hombre por suplir una necesidad. Vuelvo y se lo digo. Todo comportamiento que implique pecado es un intento equivocado, desviado del hombre para suplir una necesidad. Es decir, así de simple. Usted peca por tratar de suplir una necesidad. Ya le hago una pregunta. Si de pronto le queda duda sobre esto, ¿por qué usted dice una mentira? Piénselo. ¿Por qué dice una mentira? ¿Por qué no dice solamente la verdad? Y opta por decir una mentira. Ahora, ¿cuántos sabemos que las mentiras están mal? Van contrarios a la palabra. ¿Sí o no? ¿Son contrarias a la palabra? Sí. Y si no digo la verdad, ¿a quién le estoy obedeciendo? Al padre de mentira, que me influencia a decir una mentira. ¿Qué estoy buscando lograr con la mentira? Suplir una necesidad. Es decir, que realmente lo que estamos considerando, ahora le puedo seguir dando ejemplos con respecto al pecado, pero esa parte de la mentira es muy particular. Ahora, esto se puede aplicar por cualquier pecado. Siempre lo que busca el pecado es suplir una necesidad. ¿Estamos? Ahora, es decir que básicamente quien peca considera que Dios no suple nuestras necesidades. Y por tanto el hombre hace su propio esfuerzo para tratar de suplir esa necesidad, sin importarle que tenga que hacer para conseguirlo. En otras palabras, no estamos creyendo lo que nos dice la escritura Filipenses 4:19. Vaya conmigo a Filipenses 4:19. Esta es una cita bíblica que todo el mundo se la conoce, todo creyente, y la dice como retajila, pero no entiende el origen de esto. Mire cómo la entendía el apóstol Pablo. Mi Dios, que dice, ¿quién es el que suple sus necesidades? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo? En Cristo Jesús. ¿Por qué se presenta el pecado? Por tratar de yo suplir una necesidad. ¿Por qué se mete usted en deudas? Porque piensa que Dios no le va a suplir sus necesidades financieras. Estamos aquí, me gustaría, venga a ver si logro mirar. ¿Verdad que esto lleva como 30 segundos de retrasos? Yo espero estar siendo claro. Ahora, ¿quedó claro? Yo espero que haya quedado claro. Usted peca por suplir una necesidad. Esto tiene que meditarlo. Esto es para masticarlo. Ahora, comprendamos que la muerte espiritual fue algo heredado. Fue algo heredado, la muerte espiritual. Nos dice en Romanos 5:12, vaya conmigo a la escritura, a Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Allá en su Reina Valera no dice Adán, lo incluí yo, ¿ok? Pero es para que entienda cómo está establecida la cita bíblica. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre, Adán. Entonces, aquí usted tiene que incluir a Adán y a Eva, pero el que pecó en sí fue Adán, que fue el que pecó voluntariamente. Dice, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. ¿Cómo pecaron? En Adán. Sí, esto es lo que se denomina teológicamente como el pecado imputado o el pecado heredado. Todos los hombres pecaron ¿cómo? En Adán. En Adán. Y por Adán, todos los hombres recibieron la consecuencia o el desvío y la penalidad de ese pecado que él cometió. Eso es el pecado imputado por herencia. Así que el que diga, ¿y yo qué culpa que lo que hizo Adán? Bueno, hermano, y si usted le dijera ahorita,
va a recibir una herencia. ¿Por qué no dice lo mismo? Ay, yo qué culpa que lo que hizo mi familiar. No voy a recibir la herencia. Es exactamente lo mismo. Te dan lo que sin haberlo tú hecho, pero por herencia, lo recibes. Eso fue lo que sucedió con el hombre. Ahora, 1 Corintios 15:21, para que miremos, que no solo nos quedamos en el pecado de Adán, que es lo que la religión busca mostrar. Ok, 1 Corintios 15:21, 22. Dice la palabra de Dios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿qué hombre? Ya lo vimos, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Por un hombre entró la muerte, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién comenzó la resurrección de los muertos? Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, Adán y Eva perdieron la percepción de la realidad absoluta, de lo verdadero. A raíz de la caída, Adán y Eva quedaron colapsados, perdieron la total percepción de la realidad, de lo verdadero, porque perdieron el conocimiento de quién era Dios. Ahora, les mostré en 1 Corintios 15:21 al 22 que en Cristo todo eso fue restablecido. Fue restablecido, por eso usted necesita más de Cristo. Pero volviendo nuevamente allá con Adán y Eva, ellos perdieron la percepción de todo lo que es real, todo lo verdadero, porque perdieron ese conocimiento de Dios. Y quiero que vaya conmigo allá a la escritura Génesis 3, 7 al 8 para que se dé cuenta cómo ocurre esto, cómo ocurrió esto. Nos dice la palabra de Dios, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Yo le hago la pregunta, ¿y no tenían ojos? ¿Luego no veían? ¿No veían? Piénselo por un momento. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Luego eran ciegos? No, sí, ellos veían con sus ojos, con sus pepas naturales, veían. Pero fueron abiertos sus ojos espirituales y ambos conocieron que estaban desnudos. O sea, ellos experimentaban, ¿sí?, su vivir en el huerto de Edén bajo sus ojos espirituales. Lo verdadero son los ojos espirituales. Simplemente se destaparon los ojos naturales y se comenzaron a ver que estaban desnudos, sin ropa. ¿Sí? Es decir, cuando usted verdaderamente conoce, ahora usted hace. Si no conoce, no hace. Dice, conocieron que estaban desnudos. Dice que cuando conocieron que estaban desnudos, se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, que cuando usted conoce algo, verdaderamente conoce, tiene ya la intimidad de algo, usted va a actuar en eso. Por eso es que mucha gente solo se queda con información de la palabra. ¿Cómo se sabe eso? Es porque no la hace. No la hace. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Póngale mucha atención a lo que le voy a decir. Aquí uno percibe que ellos ya no sabían quién era Dios. ¿Cómo así? Si ellos permanecían con él, ¿no? Ellos ya no conocían quién era Dios. Ahorita ellos sabían quiénes eran ellos, no quién era Dios. Otra vez. Me gustaría verle la cara de turuletos que tienen algunos. Ellos ya no sabían quién era Dios. Ahora ellos sabían quiénes eran ellos. No sé si me hago entender la diferencia. Tú conoces, mire, con la caída ellos ya no sabían quién era Dios, sabían quién era ellos. Yo te hago una pregunta, ¿tú te conoces a ti mismo? ¿O conoces quién es Dios? ¿Cómo sé esto? ¿O cómo se sabe esto, más bien?
Porque dice la palabra que ellos se escondieron de Dios. Espere, eso me gustaría hacer el corte. Se escondieron de Dios. Pregúntese algo. Cuando usted se esconde de alguien, ¿por qué es? ¿Cómo podemos escondernos del Dios omnipresente? ¿Cómo te puedes esconder del omnipresente? ¿Cómo me puedo esconder de Dios omnipresente? ¿Quién está en todos lados? Todos lo saben. Ellos perdieron lo más valioso que tenían. Conocerlo a Él. Intimidad con Él. Hay gente que me dice, yo conozco a Dios. Y rechazan el congregarse. Qué ilusos. Hay quienes me dicen, yo conozco a Dios, pero no puedo perdonar a mi hermano. Qué iluso. Hay quien me dice, yo conozco a Dios, yo amo a Dios. Pero ese cuentico del diezmo, no. Qué iluso. ¿Cómo te puedes esconder del Dios omnipresente? Y todos los omnis. Ya no lo conozco. ¿Por qué le digo que ya no lo conocían a él y ahora se conocían a ellos? Porque cuando tú te enfocas en ti mismo, siempre pensarás que Dios no lo nota. O simplemente lo ignoras, pensando que Él lo va a pasar por alto. Y me dice en Efesios 4, 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor. Mire cómo lo entendía el entendimiento de Pablo. Esto pues digo y requiero, mire, es un imperativo en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, es decir, conociéndose a sí mismo como personas, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, usted no puede tener una relación con quien no conoce. Y por eso actúa de la manera en que lo hace. Lo espiritual es lo real. Lo espiritual es la real. Lo real. Le guste o no, es lo real. Dígame en este momento cómo se puede esconder usted de Dios. Ahí donde está. Porque no está aquí que yo lo estoy observando, mi hermano. Yo no lo estoy observando. Pero Dios sí lo está observando. Mire, voy a ser hasta enfático. Dios sabe a qué hora se conectó usted en el culto. ¿Y por qué motivo lo hizo? Si se conectó tarde. En 2 Corintios 4, 16 al 18 nos dice. Es que en serio, me encantan las epístolas de Pablo. Dice, por tanto,
no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea. Hágale un alto. ¿Cómo así? ¿La leve tribulación momentánea no son los problemas, sino el desgaste del cuerpo? ¿O es que a veces nos gusta utilizar este versículo para tratar de suavizar los problemas de la gente? No, la leve tribulación momentánea es que su cuerpo se va envejeciendo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cómo así? No mire lo que se ve, sino lo que no se ve, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué está mirando usted? Adán y Eva, en lugar de estar mirando a Dios, se escondieron, se ocultaron. Se hicieron, lo voy a decir, se hicieron los bobos. No importa. No importa. Sí importa, mi hermano. Sí importa. No para Dios. Eso es más o menos como si usted cogiera un vaso de agua o un baldado, un jarrón de agua y le echa una gotica de cianuro. La pregunta es, ¿esa gotica de cianuro se percibe en el vaso de agua? No, porque es transparente. Pero si usted se toma ese vaso de agua, se va a morir. Se va a morir. Por eso, su mejor elección es responder a la palabra, a la voluntad de Dios, no esconderse de Él, de hacerse el cabezón o cabezona, como quiera llamarlo, de que esto no es verdad. Porque lo que no se ve es lo verdadero. Mire cómo rompieron a Adán y Eva. Yo no sé, esta deberían escucharla las dos para conectarlas, las dos predicaciones. Lo que no se ve es lo verdadero. Lo que no se ve. Porque tal vez yo aquí pueda observar, yo aquí tengo un sobre de los que la gente a veces trae para sembrar, viene y siembra. Yo puedo observar como hombre esto, pero el que observa verdaderamente lo verdadero es Dios. Lo que no se ve, o sea, esa intención de su corazón, es Dios. Con lo que hace usted, como usted hace las cosas, esa intención es lo verdadero. Eso es lo que vale, a lo que se ve. Hay cosas que van a ser notorias a nuestros ojos acá, ¿sí? O si quiere le hago la pregunta, ¿hasta cuándo va a seguir justificando el vivir en unión libre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir siendo lleno de usted? Y no del conocimiento de Dios. Con esto termino. Las emociones juegan un papel demasiado trascendental en su percepción de su vivencia como creyente. Por eso dentro de 8 días vamos a ver las emociones que tomaron preeminencia luego de la caída del hombre. Y así va a conocer cómo es que actúa o cómo es que obra el diablo. Y seguro algunos ya tienen en mente una, el temor, ¿sí? Esa es la primera. Y así es que el diablo toma control de la gente, del creyente. Con los que son hijos del diablo, pues el diablo juega con ellos porque son sus hijos
y ya cada quien con su núcleo, su rollo familiar. Pero con el creyente no le puede romper la salvación, pero sí le puede hacer la vida a cuadros. Y esto es un entendimiento que usted debe tener. Y cuando hablo de manejo de emociones, no se trata de que usted se restrinja a llorar, porque aún en la misma Biblia dice, Jesús lloró. Ahora, no le gastó mucho tiempo, es más el versículo más cortico de la Biblia. Jesús lloró. Y no dice Jesús lloró y comenzó a contar todas sus chocoaventuras y todos los golpes que le habían dado y yo no sé qué, y cuántas veces le dio nalgada a su mamá no, dice Jesús lloró, punto. Pero lloró. Así que no tiene que restringirse. Y por eso lo invito a que esté dentro de 8 días escuchando esta palabra, para que usted establezca el carácter de Cristo en su vida, es decir, permita que Cristo viva la vida de Él a través suyo y ver en lo espiritual. Amén. Amén.